Quizás sea la nación más curiosa de todos los países de habla portuguesa. Tiene una costa de postal, pero miles de personas que viven a pocos metros del mar nunca han metido los pies en el agua. Se habla un portugués que recuerda al de Portugal, pero la televisión está dominada por telenovelas brasileñas. ¿Y las tradiciones? Si te dijera que en algunas comunidades los bebés recién nacidos comienzan su vida bebiendo leche de perra, ¿me creerías? Pues así es. Todo eso existe y está en Angola. Hoy, Bello Mundo te lleva a conocer uno de los países más sorprendentes de África, lleno de rituales, creencias y curiosidades de las que nunca has oído hablar. Número 1. Ubicación y datos generales. Angola se encuentra en la costa oeste de África, frente al Atlántico y rodeada por Namibia, Zambia y la República Democrática del Congo. Es el tipo de país que parece haber sido construido con pedazos de lugares muy diferentes, pero que, de alguna manera, funcionan juntos. En la costa, el clima es húmedo, el verde es intenso, y la vida parece transcurrir a un ritmo más acelerado. Pero basta con tomar la carretera hacia el interior para que todo cambie. La vegetación comienza a escasear, la tierra se vuelve más seca y de repente el paisaje cambia por completo. De pronto te encuentras ante el desierto de Namibe, uno de los más antiguos del mundo. Un lugar con dunas rojizas, formaciones rocosas milenarias y un paisaje que no tiene nada que ver con lo que se espera del África tropical. Pero lo más curioso es que, no muy lejos de allí, el verde vuelve con fuerza. Hay zonas de selva tropical densa, ríos anchos y aldeas aisladas en medio de la selva. En el centro del país, la altitud aumenta, el aire se vuelve más fresco y surgen grandes mesetas que parecen no tener fin. Y aún hay paisajes que parecen sacados de una película. Las Pedras Negras de Pungwandongo, por ejemplo, son bloques de piedra gigantes que se elevan en medio de la nada. Más al sur, las cascadas de la región de Huila crean un contraste de piedra, agua y niebla que impresiona a cualquiera. Pocos países logran reunir en un solo territorio selva, sabana, desierto, montaña y litoral. Y a pesar de toda esta mezcla, Angola tiene su propia identidad, con regiones que parecen mundos diferentes, pero que forman parte de la misma historia. Y para entender esta historia, tenemos que retroceder en el tiempo. Porque antes de hablar de tradiciones, rituales y costumbres, tenemos que entender cómo empezó todo. Número 2. Historia. La historia de aquí no empieza con fronteras, documentos o banderas. Empieza mucho antes, cuando diferentes pueblos ya vivían dispersos entre bosques, ríos y sabanas. Primero llegaron los Khoisan, cazadores nómadas que conocían cada rincón de la tierra. Luego llegaron los Bantos, trayendo consigo la agricultura, la metalurgia y la base de muchas de las lenguas y tradiciones que aún existen aquí. De esta mezcla surgieron los primeros grandes reinos, y entre ellos uno destacó, el Reino del Congo, un imperio con nobleza, alianzas, comercio y disputas internas que influyeron en todo lo que lo rodeaba, ocupando un área que hoy se extiende por 3 países diferentes. A finales del siglo XV, la costa comienza a recibir visitas que lo cambiarían todo. Los portugueses llegaron primero como comerciantes, pero pronto se convirtieron en colonizadores. Y lo que viene después es una herida abierta hasta hoy. Durante siglos, este territorio se convirtió en punto de partida para el tráfico de personas hacia Brasil. Ciudades como Salvador y Río de Janeiro recibían barcos que partían precisamente de aquí, cargados de vidas, culturas e historias. Esta cicatriz cruzó el océano. Aparece en el idioma, en los sabores de la comida, en los ritmos y en las costumbres que conectan las 2 orillas del Atlántico. La colonización duró casi 500 años.
y cuando finalmente llega la independencia, en 1975, el alivio dura poco. En lugar del dominio extranjero, entra una guerra civil larga y violenta, con influencia directa de la Guerra Fría. Millones de personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares. Las plantaciones quedaron abandonadas, las ciudades destruidas y el suelo lleno de minas terrestres. La paz solo comienza a afianzarse en los años 2000. Pero reconstruir va más allá de levantar edificios o carreteras. También es necesario reconstruir la forma de vivir en sociedad, de gobernar, de confiar. Y es precisamente ahí donde surgen los retos más difíciles. Número 3. Democracia solo sobre el papel. Sobre el papel, el país es una república democrática, con elecciones, libertad de expresión y todo lo que se espera de un Estado moderno. Pero, en la práctica, no es así. Desde la independencia, el mismo partido está en el poder, y quien critica demasiado al gobierno suele tener problemas. Durante casi 40 años, el país fue gobernado por la misma persona, e incluso con el cambio de presidente en los últimos años, poco ha cambiado. El partido sigue controlando todo, y la oposición vive acosada. Hay elecciones, pero están marcadas por denuncias, sospechas y un ambiente en el que la confianza es siempre baja. La prensa se enfrenta a una censura indirecta y las protestas son reprimidas. Hablar mal del gobierno en público es arriesgado. Ya se ha detenido a periodistas, ya han desaparecido activistas, y mucha gente, aunque no haya pasado por nada de eso, prefiere evitar el tema. Así que, por un lado, tienes el discurso del Estado democrático y del Estado de Derecho. Por otro, una vida cotidiana en la que todo el mundo sabe que criticar demasiado a los que mandan puede traer problemas. Ahora que ya conoces un poco de la historia, esto te ayudará a entender nuestra siguiente curiosidad, porque es precisamente en el encuentro entre el pasado y el presente donde surgen muchos de los rituales, creencias y costumbres que hacen de Angola un país tan único. Número 4. Población, etnias, idiomas y creencias. Con una población que ya supera los 30 millones de habitantes, este es uno de esos países en los que cada región tiene un acento, un ritmo, una forma de vida que parece provenir de mundos completamente diferentes. Hay más de 40 grupos étnicos, cada uno con su propia historia, sus rituales e incluso sus idiomas. Gran parte de la población vive en la costa o cerca de la capital, pero basta con tomar la carretera hacia el interior para que el paisaje cambie. Hay grandes ciudades, pueblos de barro, granjas aisladas y aldeas donde todavía se habla el mismo idioma de los antepasados. En esta mezcla, lo que se oye es una ensalada de lenguas. El portugués es el idioma oficial, pero no es el que estamos acostumbrados a escuchar en Brasil ni el de Portugal. Es el portugués angoleño, una versión propia que mezcla palabras del portugués europeo con expresiones de lenguas locales como el quimbundu, el umbundu y el kikongo. En la calle, en la escuela o en casa, es normal que alguien alterne entre 2 o incluso 3 idiomas en la misma conversación. Esta misma mezcla aparece en la religión. Hay iglesias evangélicas abarrotadas, misas católicas con colas en la puerta y, al mismo tiempo, ceremonias tradicionales con hojas, bailes e invocaciones a los antepasados. Aquí, la religión moderna y la espiritualidad ancestral van de la mano. Hay familias que rezan con la Biblia por la mañana y por la tarde consultan al soba o al curandero de la comunidad. Número 5. Rituales, costumbres y prácticas espirituales. Cuando observamos con calma el día a día, podemos ver que aquí muchas cosas siguen tradiciones muy antiguas. Nada se hace por casualidad.
Cada ritual tiene un propósito y un significado que se han transmitido de generación en generación. Uno de los más conocidos es el de la limpieza espiritual. Esta costumbre aparece en varias regiones del país y sigue una lógica sencilla. Antes de un cambio importante, como una boda o el comienzo de un nuevo ciclo, la persona se baña con hierbas aromáticas, hojas maceradas o infusiones preparadas por los ancianos de la comunidad. En algunos lugares se utiliza incluso palomitas de maíz. El ruido y la suciedad que desprenden representan todo lo que hay que dejar atrás. La idea es entrar en la nueva etapa con la mente despejada y el cuerpo protegido. Pero los ritos de iniciación son los que más marcan la vida de las personas. Indican que el niño ha dejado de serlo. Entre los pueblos del este del país, como los Chokwe, esto se toma muy en serio. Los niños pasan semanas lejos de casa aprendiendo sobre la responsabilidad, la convivencia y la tradición. Cuando regresan a la aldea, llegan acompañados de cantos y bailes y reciben un nuevo nombre. Este nombre representa la nueva etapa de la vida, y solo quienes forman parte del grupo entienden completamente lo que significa. En el centro del país, entre las comunidades de origen Ovimbundu, el proceso es similar, pero se centra más en el trabajo, el matrimonio y el comportamiento dentro de la familia. Y hay una tradición que suele dejar sin reacción a cualquier extranjero. En algunas comunidades de la provincia de Uige, en el norte, los recién nacidos reciben un poco de leche de perra en sus primeros días de vida. Para quienes han nacido en la ciudad, esto puede parecer extraño, pero aquí es un antiguo ritual de protección. Se cree que esto ayuda al niño a crecer sano y evita problemas del habla o de audición. Quienes participan en esta costumbre lo hacen con seriedad y respeto, porque creen que están protegiendo al bebé. En medio de todo esto siempre hay música. El tambor marca el ritmo, la danza acompaña cada movimiento y la espiritualidad aparece como parte natural de la vida cotidiana. No existe separación entre la vida espiritual y la vida práctica. Las personas piden protección, buscan orientación, resuelven conflictos y dan gracias mediante rituales que existen desde hace mucho tiempo. Número 6. Leyendas. No todo en Angola puede explicarse mediante libros de historia o documentos oficiales. Existe un lado más misterioso, donde la tradición oral, los mitos y las creencias populares moldean la forma en que las personas entienden el mundo. Entre las muchas leyendas que circulan por el país, una de las más conocidas es la del Jacaré Bangao, una criatura que se convirtió en símbolo de resistencia y justicia. Según la leyenda, este caimán vivía a orillas del río Dande, durante la época colonial, cuando el pueblo sufría un cruel impuesto llamado Impuesto General Mínimo. El cobro lo realizaban las autoridades locales, que explotaban agresivamente a la población. El Bangao era un caimán enorme y feroz, que ya era famoso en la región. Un día, cansado de ver la injusticia, salió del río con un montón de dinero en la boca, suficiente para pagar los impuestos de todo el mundo. Marchó hasta el puesto fiscal y solo con su presencia ahuyentó a los oficiales portugueses. El dinero se quedó allí. Él volvió al río. Esta es la versión más conocida, pero hay variaciones. En algunas versiones, el animal fue enviado por un brujo. En otras, era un hombre transformado por magia. El hecho es que el cocodrilo Bangao se convirtió en un héroe legendario. Hoy en día hay incluso una estatua suya en la provincia de Bengo, con la gente a su alrededor, como si estuvieran aclamando al animal. No se sabe cuándo comenzó esta historia, pero lo que importa es su significado. Número 7. Gastronomía, vida cotidiana y hábitos sociales. Si hay una buena forma de comprender el alma de un país,
es observando su día a día. Es en el bullicio de la calle, en la forma en que las personas se saludan, en lo que se cocina para el almuerzo del miércoles. Y con Angola no es diferente. Cada región tiene su ritmo, su manera de hacer las cosas, su improvisación. Y algunos detalles llaman la atención de inmediato. En muchos países, por ejemplo, la profesión de manicura se considera cosa de mujeres. Pero aquí es diferente. Los hombres que trabajan como manicuras y pedicuras son algo común y respetado. Están en los salones, en los mercados, en las aceras, y nadie lo encuentra extraño. Es solo un oficio como cualquier otro. Otro ejemplo es la forma de localizarse. El sistema de códigos postales es una novedad reciente. Durante mucho tiempo, y aún hoy en gran parte del país, la lógica es otra. Las personas se orientan por referencias visuales, como después de la gran curva, cerca de la gasolinera, en la calle de la Casa Azul. Puede parecer confuso para quien viene de fuera, pero para quien vive allí, funciona mejor que cualquier mapa. Y en medio de esta vida cotidiana hay un curioso vínculo con Brasil. Las telenovelas brasileñas forman parte del imaginario popular angoleño. Mucha gente creció siguiendo historias de Río y São Paulo, adquirió el acento, memorizó jergas y llevó esas costumbres a su vida cotidiana. Los brasileños, incluso, acaban ganándose un apodo por aquí. Se les llama Zucas, un apodo cariñoso que muestra que, a pesar de la distancia, existe una identificación. Ahora bien, quizás la forma más directa de sentir todo esto sea a través de la comida. El funge está presente en prácticamente todos los hogares. Se elabora con harina de mandioca o maíz, mezclada con agua caliente hasta obtener una masa firme, similar a un puré más espeso. Es barato, sacia el apetito y combina con casi todo. Se puede acompañar con pescado, pollo, carne, ocra o lo que haya. El mufete es un plato típico de la costa. Pescado asado con plátano, boniato y frijoles en aceite de palma. Huele a mañana de playa, a brasas encendidas, a barco llegando con la pesca del día. En el interior, la galiña fiote es una tradición. Una gallina joven, preparada con especias fuertes, cocida hasta deshacerse. Es una comida para ocasiones especiales, servida a quienes merecen respeto. Y cuando el calor aprieta, entra en escena el zumo de muca. Un zumo hecho con el fruto del baobab, con un sabor agridulce, una textura espesa y un sabor que no se puede comparar con nada que se conozca fuera de allí. Pero no todo el mundo tiene fácil acceso a él. En Luanda, los precios son altos, el tráfico es caótico y el tiempo es escaso. Mucha gente vive con un presupuesto ajustado, y gran parte de las comidas provienen de la calle, compradas en fiambreras, servidas por mujeres que cocinan en la acera, en hornillos improvisados, alimentando a quienes han pasado todo el día luchando y solo tienen unas monedas en el bolsillo. Número 8. Economía, contrastes y vida en las ciudades. La mejor manera de entender este lugar es observar la distancia entre lo que existe en el papel y lo que realmente llega a la gente. En el mapa aparece un país lleno de petróleo, diamantes y minerales valiosos. Pero eso no significa que la vida de la población acompañe todo ese brillo. Ahí es donde comienzan a aparecer los contrastes. La moneda es el kwanza, nombre que proviene de uno de los grandes ríos de la región. Y basta con circular entre la capital y el interior para darse cuenta de cómo cambia su valor en el día a día. Hay lugares donde el salario alcanza para pagar las cuentas y mantener la nevera llena todo el mes. Hay lugares donde se esfuma en el primer carrito del mercado. Luanda, la capital, es quizás el mayor símbolo de este contraste. Aparece en las listas de las ciudades más caras del mundo. Alquileres que rivalizan con los de las ciudades europeas.
supermercados que cobran como si fuera en dólares, restaurantes con precios de otro planeta. Pero alrededor de estos edificios modernos hay barrios de tierra batida, calles sin asfaltar y casas improvisadas. Y allí la mayoría vive de la informalidad. Y es por esta desigualdad que surge una curiosidad casi increíble. A pesar de la extensa costa y del mar siempre cerca, hay gente que ha nacido y crecido viendo el océano sin haber puesto nunca un pie en él. Esto se debe a que muchas playas están contaminadas, llenas de basura y aguas residuales. Las que están limpias se encuentran lejos, con un acceso difícil y caro. Al final, el mar está ahí, pero solo para quienes pueden pagarlo. Aún así, la ciudad no se detiene. Los mercados callejeros funcionan desde el amanecer hasta la noche. Hay quienes venden fruta, quienes preparan comida en la acera, quienes tienen 3 trabajos, quienes reparan motores en su propio patio. Es la creatividad convirtiéndose en una herramienta de supervivencia. Por un lado, la riqueza que sustenta la economía. Por otro, millones de personas viviendo a un ritmo completamente diferente. Esta es la Angola real, la que enfrenta dificultades, pero sigue funcionando como puede. Y por hoy nos despedimos. Pero, ¿cuál de estas curiosidades te sorprendió más? Cuéntanoslo en los comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta y suscríbete aquí, en Bello Mundo. Nos vemos en el próximo destino.